Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video me lo pidieron un montón, pero sinceramente no quería hacer un video muy extenso al respecto porque quiero centrarme en los puntos que para mí y para mi familia son fundamentales y fueron fundamentales a la hora de tomar una decisión de venir para aquí. En primer lugar, quiero aclarar que nosotros no nos fuimos de España por tener un problema con España. Todo lo contrario, en España tenemos nuestro hogar. España es nuestro hogar, es nuestro segundo hogar. Nosotros somos argentinos, pero si tenemos que elegir un lugar en el mundo, ese es España, sin ningún lugar a duda. Y venir a Canadá fue un deseo y un sueño de mucho tiempo. Como muchas veces han escuchado, yo soy una persona que cree muchísimo en que los sueños hay que cumplirlos en vida. Y era súper importante para mí poder llegar y cumplir el objetivo, y para mi familia y para mi marido había un montón de cosas que nos tiraban para venir aquí y tener esta experiencia, porque así lo tomamos como una gran experiencia. Y si bien estoy segura que tanto yo como mi marido pensamos lo mismo y que Canadá no será el destino final para nosotros, esto ha sido una experiencia súper buena, es una experiencia súper enriquecedora, pero no sería el lugar en el que envejeceríamos, que sí sería España, por ejemplo, nuestro lugar, el lugar de nuestros afectos, el lugar donde nos sentimos realmente en nuestra zona de confort. Es una experiencia extremadamente positiva para todos y principalmente para nuestros hijos. ¿Por qué? Por el idioma, por los dos idiomas tan importantes que tiene, por darle la posibilidad de que ellos puedan aprender dos idiomas más aparte del español. Es sumamente importante para nosotros y ese fue uno de los motivos principales. Pero no solamente para los chicos, sino porque teníamos como materia pendiente nosotros poder terminar hablando el inglés, que es una materia pendiente hace un montón de tiempo, y consideramos que viviendo el día a día en un sitio en el que tenemos que chocar continuamente con el idioma, con esta barrera gigante de las diferencias culturales, es la manera más buena para poder aprenderlo a los golpes, básicamente. ¿Ok? Entonces, teniendo eso como concepto, no me voy a poner a hablar de cuál país es mejor que el otro, no. Voy a simplemente hacer una comparativa de lo que a nosotros nos parece más importante de comparar entre España y Canadá. Y creo que los puntos más importantes a tener en cuenta básicamente son los salarios, la vivienda, la salud y la educación. Creo que para eso para nosotros fueron los temas fundamentales y los que nos hicieron pensar mucho antes de venir hasta aquí, porque claramente no somos hijos de Bill Gates. Era un gasto muy grande, un esfuerzo muy grande y un cambio muy grande para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, esos 4 puntos son los que voy a tocar hoy y los que voy a comparar. Si ustedes a mí me preguntan en torno a la economía de este país, a los salarios, sí noto una gran diferencia entre España y Canadá en torno al movimiento del dinero. Son países muy distintos en torno a lo laboral. Creo que aquí tengo que poner un punto para Canadá en torno a las diferentes posibilidades de trabajos que hay en el país, porque falta mucha gente y muchos ámbitos y muchos lugares diferentes tienen puestos para ser cubiertos. O sea, ¿cuál es la diferencia principal? Que España tiene muchas personas, muchos inmigrantes, pero menos puestos de trabajo. Creo que es un país mucho más pequeño y que está como ya colmado por completo. Diría que no es un lugar que necesitara tanto movimiento y tanta inmigración. Habiendo vivido ahí tantos años, creo que ya está a rebosar de gente y no tiene esa necesidad de seguir teniendo más personas como lo tiene Canadá en este momento. Esa creo que es la diferencia principal en torno a lo laboral, a los salarios y a los trabajos. Que claramente, como Canadá necesita muchísima gente, es un país tan inmenso, tan gigantesco al lado del otro, necesita muchas personas, entonces por ese motivo hay muchos puestos de trabajo en muchos ámbitos distintos. Pero
pero, porque todo tiene su pero, también hay que tener muy en cuenta que es un país extremadamente caro en comparación de España. Nosotros venimos de una provincia en España que la relación calidad de vida y precio es todavía, porque sé que en todos los países del mundo, debido a la pandemia y luego la guerra, etcétera, etcétera, la inflación ha subido en todas partes, incluida en España, pero aún la relación calidad-precio-vida en España sigue siendo muy buena en comparación de lo que yo estoy viendo aquí en Canadá. Aquí los precios son exorbitantemente más caros en torno a todos los ámbitos, a los alquileres, a la comida, a la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y el punto fundamental, es el tema de los alquileres. No solamente porque claramente existe una crisis habitacional, una crisis de viviendas donde faltan por todas partes, entonces los precios son muy altos y no se consiguen tan fácilmente, sino porque también en los demás ámbitos del día a día, de la vida cotidiana, los precios son elevadísimos, muy altos. Pero también hay una gran diferencia con respecto a España. En España se cobra mensual y aquí se cobra biweekly, cada 15 días, o por semana. Yo, por ejemplo, cobro por semana, mi marido cobra cada 15 días. Son diferentes maneras de realizar las cosas. ¿Lo veo más positivo? Sí. Yo creo que el hecho de cobrar más seguido nos permite ir manejando y organizando el dinero de una manera muy distinta que cuando cobramos una vez al mes, que parece que el dinero se esfumara directamente. Entonces, en ese sentido, le doy un punto a Canadá. Pero ojo, no todo es color de rosa con respecto a los salarios y a lo que se gana en este país. Porque así como se gana, se gasta. Yo lo que me doy cuenta que es un país extremadamente compulsivo en torno a las compras. Obviamente todo te lleva a consumir, a consumir, a consumir. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza, esos gustos son muy difíciles de dárselos a menos que vengan con una billetera extremadamente abultada y puedan permitírselo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque los gastos para comenzar son muy altos. El hecho de llegar a un país, no tener absolutamente nada, tener que comprar muebles, tener que amoblar la casa, comprar vajilla, ropa, porque aquí hay que vestirse con la ropa adecuada para los climas, etcétera, etcétera, etcétera. Son gastos extremadamente elevados cuando uno llega. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Venir con una mano atrás y la otra adelante es muy complicado para poder arrancar. Yo siempre recomiendo que ahorren la mayor cantidad posible para que su estancia en este país, desde que llegan, sea un poquito más fácil. Y ahora con respecto al tema de las viviendas, creo que esto es un poco controversial. ¿Por qué? Porque en España hay todavía, que yo creo que es lo más positivo que tiene, los precios de las casas, de los departamentos, de los pisos y etcétera, todavía en algunas provincias, como por ejemplo la provincia en la que nosotros venimos, siguen siendo precios muy asequibles para todo el mundo que trabaja, las familias que tienen 2 empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todavía departamentos antiguos que se pueden remodelar, se puede entrar a vivir y ir haciéndole cositas pequeñas y todavía los precios siguen siendo más bajos. Pero aquí, en este país, la vivienda es extremadamente cara. Cara. Y si bien también las hipotecas son a 25 años, etcétera, etcétera, los precios son exorbitantemente mucho más altos. Por ejemplo, todavía en España, en la provincia de la que yo vengo, hay pisos para remodelar que pueden rondar entre los 40, 50, 60 mil euros y de ahí para arriba, obviamente, para todos los gustos, pero hay pisos que se pueden encontrar por esos precios. Eso acá no existe. Acá un piso, un departamento, por lo menos en la provincia en la que nosotros estamos, en la provincia de Nueva Escocia, un piso de 2 habitaciones, un piso pequeño, está arriba de los $170,000 para comenzar y se hace de una manera distinta la venta porque es el precio que ponen de arranque, pero de ahí es como una lucha para ver quién se lo queda y quién da más, el mejor postor. De ahí para arriba, una casa, por ejemplo, en esta provincia, una casa normal de 3 dormitorios, 1 o 2 baños, etcétera, van desde los $300,000 para arriba. Son precios muy diferentes.
también es cierto que el ingreso es muy distinto y en la equivalencia la gente puede permitírselo, pero nunca pagan hipotecas menores a 1.200, 1.500, por lo menos ahora en lo que se va viendo. Obviamente que la gente que compraba antes sí, pero los precios son mucho más altos. Todavía en España queda esa pequeña hipoteca de algunos pisos que se pueden ir remodelando, que te pueden quedar en 300 euros, en 250 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es una diferencia muy grande, pero no es imposible, porque la gente que vive aquí durante mucho tiempo, todos los latinos que yo he ido conociendo, muchos de ellos se han podido comprar su casa, han podido acceder, pero sí es verdad que los precios de sus hipotecas son muy superiores a lo que yo veo de los latinos que están en España. Entonces, creo que esa es la principal diferencia. Ahí no puedo decir que una sea mejor o peor que la otra, porque creo que viene con el tema de los salarios, que son muy diversos y muy diferentes entre un país y el otro. Pero bueno, ustedes me dirán qué opinan, qué prefieren, si uno o el otro, qué le parece más fácil. Un tema muy importante también es el tema de la educación. El tema de la educación, yo voy a hablar no de la educación terciaria o universitaria, voy a hablar de la educación de los niños y de mi experiencia en el país. Yo tengo 2 niños pequeños, uno de 9 y uno de 6. Han hecho todo su comienzo de jardín y primaria en España y ahora, bueno, este año han empezado el cole aquí en Canadá. ¿Cuál es mi experiencia y las diferencias principales que yo veo? Las escuelas son preciosas, la gente es muy amable, las acogidas para los niños son excelentes, ayudan mucho con el idioma, hacerle la adaptación al idioma, tienen profesores, personas que están acompañándolos en el proceso por lo menos el primer año hasta que se puedan adaptar al idioma. Y en ese sentido yo me quito el sombrero porque realmente hemos visto un acompañamiento muy bueno hacia los chicos. Ahora, en torno a la educación, creo que son tan diversas, tan diferentes, que es muy difícil compararlas. Aquí la educación en Canadá, por lo que yo veo, es como mucho más lúdica. Enseñan de una manera muy diferente, todo en base a juegos. Lo veo más tranquilo, veo que mis hijos han bajado un poco el estrés que tenían del cole, de las grandes actividades, de las tareas, etcétera, etcétera. Desde que hemos llegado yo no he visto una sola hoja de tarea. Cuando le he preguntado a la seño, como que me ha dicho que las actividades se hacen en el colegio y que consideran que los niños fuera de la escuela tienen que hacer otras actividades de ocio de su propio gusto y por las preguntas que les hacemos a nuestros hijos, ellos aprenden todo lo que tiene que ver con matemática, con lengua, etcétera, etcétera, pero a modo de juego. Es mucho más lúdico, no es tan a saco como por ejemplo en España. Me gusta más, me gusta menos, eso no lo voy a decir. Yo estoy eternamente agradecida con la educación de España porque me parece de primerísimo nivel, de primerísima calidad. Mis hijos han pasado años hermosos en España, con mucho acompañamiento, las maestras, los compañeros, las chicas del comedor, el acompañamiento a los niños, el contenido, ha sido increíblemente espectacular. Yo estoy muy agradecida con España y es algo que siempre lo voy a poner arriba de todo como en lo más top de la educación, porque mis hijos han aprendido un montón y si bien se han mantenido muy exigidos durante un montón de años, lo agradezco inmensamente porque hoy en día aquí que el nivel va como un poco más lento y mucho más tranquilo, agradezco que mis hijos al tener ese nivel tan exigido, hoy aquí en la escuela se encuentren un poco más relajados. Es como que lo que ellos han visto años anteriores, aquí ya lo saben y recién lo están empezando a ver ahora, entonces van un poco más cómodos. Esa es mi intervención con respecto a la educación. No me parece una mejor que la otra. Yo personalmente tengo más experiencia en España, entonces le doy un tremendo puntazo a España porque me pareció lo mejor de lo mejor de lo mejor que nos ha brindado ese país. Aquí todavía estamos empezando y para dar una explicación un poco más objetiva tendría que esperar un par de meses para ver cómo van avanzando los niños. Y bueno, ahora el punto más importante para mí, que es el tema de la salud, que creo que todo lo demás pierde importancia cuando de salud se trata. Da igual la economía
la educación, la vivienda, los salarios, etcétera, cuando en un país la salud escasea. Entonces, para mí, el tema más importante de todo y por el que principalmente quise hacer este video es la salud. Y en ese sentido, no tengo absolutamente ninguna duda para explayarme y poder decirlo. El nivel de salud en España es inmejorable. Inmejorable. Tengo muchos amigos españoles con los que durante mucho tiempo intenté hacerles entender que no tenían idea de lo afortunados que son con su nivel de salud en España por sus tiempos, por los seguimientos, es una bendición. Yo viví 10 años en España con nenes chiquitos, personalmente para mis tratamientos y mis cosas como mujer, para las cosas de mi marido. España ha sido sin lugar a duda el sitio en donde más segura, acompañada y asistida me he sentido yo, mis hijos y mi esposo. El nivel de salud que tiene es increíble. Nunca han dejado de atendernos, los tiempos son muy rápidos y si bien es cierto que en alguna cosa de especialidad puede haber alguna cita un poco más alejada, nunca dejan de acompañarte, de hacerte estudios, de llamarte por teléfono, de pedirte, solicitarte que vayas a hacerte tus analíticas, tus controles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el acompañamiento que siente una persona en torno a la salud es elemental y para mí es lo más importante. Nunca tuve dudas de que si un hijo mío se enfermaba de madrugada, donde fuera, yo iba a ir al hospital y me iban a atender enseguida, les iban a hacer absolutamente todo lo que tuvieran a sus manos y eso es lo que más agradezco. Nunca me sentí desprotegida por el país, todo lo contrario, estoy extremadamente agradecida con España porque España para mí lo pone tan alto que no me atrevo a hablar de todos los países porque no puedo opinar de países en los que no he vivido, pero creo que pone el listón tan alto a nivel de salud que dudo que muchos países en el mundo tengan ese nivel que tienen ellos. Es impresionante. Ejemplos, cirugías de urgencia. Cirugías de urgencia por cosas que no son extremadamente graves, pero que tienen que ser intervenciones quirúrgicas urgentes. Por ejemplo, hernias que se estrangulan, apendicitis. Estoy hablando de ingresar al hospital a las 10 de la mañana y que a las 12 estén realizando una cirugía. O sea, es impresionante. Nos pasó hace un par de meses atrás que mi marido tenía una hernia, se le estranguló la hernia, empezó a estar muy, muy mal. Llegamos a las 10 de la mañana al hospital y en el hospital le hicieron el prequirúrgico enseguida y a las 12 estaba en el quirófano, lo estaban operando sin poner un centavo. Obviamente, dinero que pagamos con los impuestos, pero bien pagados, encantados de la vida de pagarlos porque sabemos que funciona y que la atención que recibimos fue increíble. No así aquí en Canadá. Creo que todavía aquí en Canadá el gobierno pone los procesos para los médicos y los enfermeros muy complicados y personalmente considero que se debería aflojar un poco con los procesos de los médicos porque sé del caso de muchos médicos que están aquí trabajando de trabajos no calificados por no poder ejercer su profesión por la cantidad de requisitos complicadísimos que les pone el gobierno. Y me parece que en un país tan grande con tanta inmensidad de lugares para cubrir en torno a la salud, eso tiene que cambiar. Estoy hablando de que aquí los tiempos para atención médica, ni que hablar para especialidades, medicina preventiva, que escasea muchísimo. Yo creo que, si bien entiendo que aquí tienen una forma muy distinta de ver la salud, el canadiense no tiene la costumbre de tanta medicina preventiva como nosotros, que nosotros vamos, nos hacemos chequeos regulares, analíticas, etcétera, etcétera. Por lo que hablo con los vecinos y con la gente que conozco de aquí, están más acostumbrados a ir al médico cuando realmente están mal. Lo entiendo, pero me parece que hay cosas que tienen que cambiar. ¿Por qué? No hemos tenido muchas experiencias, pero sí hemos tenido una experiencia puntual aquí donde vivimos nosotros de llegar a un hospital por una prescripción médica, por una crema y estar 4 horas esperando todavía sin resultado, sin que nos atendieran e irnos
por cansancio sin la prescripción médica. Pero eso no es lo grave es tener ancianos esperando 4 horas con nosotros allí, una mujer con la respiración muy agitada, con muchos problemas respiratorios y estar esperando 4 horas sintiéndose fatal y que no la atendieran. No, con esto no quiero decir que los médicos, las enfermeras tengan la culpa, todo lo contrario. Creo que estas personas necesitan ayuda y necesitan que el gobierno ponga dinero y necesitan que el gobierno se haga cargo en torno a la salud, porque es increíble los problemas que tienen. Fue la primera experiencia y no pude dejar de sentirme como residente de aquí desprotegida viendo a esa persona que le faltaba la respiración y que estaba todavía en una sala de espera. ¿Por qué? Porque pensé que en alguna emergencia estaríamos muchas horas en la sala de espera pasándola mal y eso no pudo dejar de hacerme sentir desprotegida por parte del país para mí, para mis niños y para cualquier situación que tengamos. Entonces, en eso no tengo ninguna duda, ninguna absoluta duda de que España es muy, muy superior y que Canadá es un país maravilloso, pero que tiene que solucionar el tema de su salud porque es elemental y porque para el país se puede caer y queda como sin ningún tipo de importancia la economía, los salarios, la vivienda, etc. Si la salud, que es lo fundamental y lo elemental, no están cubiertas. Así que esa es mi opinión. Con esto no quiero que piensen que estoy criticando al país, ni mucho menos. Estoy simplemente dando mi opinión viniendo de otro país que en ese sentido es el sumum del sumum y es excelentísimo. Creo que un país tan desarrollado y con tantas posibilidades como tiene Canadá en otros aspectos, tienen que invertir mucho más y hacer un esfuerzo mucho más grande en torno a la salud. En ese sentido, España gana, pero sobrado. Bueno, chicos, creo que esos fueron los puntos más importantes. Este video me lo pidieron un montón. Pensé mucho en hacerlo. Quería dejar pasar un poco más el tiempo porque quería ser más objetiva y no hablar desde la luna de miel de cuando uno llega y está obnubilado y encantado con los paisajes, con la gente, con todo. No, quería dejar pasar un tiempo, vivir acá una experiencia un poquito más larga antes de poder dar una opinión objetiva al respecto. Como conclusión final quiero decir que ningún país es perfecto, todos tienen sus pros y sus contras, porque así como hablé de que España para mí en educación y salud es insuperable y es el mejor país del mundo a mi manera de ver las cosas, también tiene sus contras en torno a la economía, a los trabajos, a precarizaciones laborales que yo, por ejemplo, aquí no he visto porque aquí abunda mucho más el trabajo al faltar personas. Entonces, todos los países tienen sus pros y sus contras. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones, pero creo que los puntos elementales a tener en cuenta son los que en el día a día realmente pueden significar un problema. Por ejemplo, el tema de la salud, que para mí es fundamental, y a la hora de elegir un sitio o el otro, creo que es lo que realmente gana. Entonces, lo dejo a su criterio, cada quien tendrá sus opiniones, eso es lo que yo opino, mi familia opina según nuestra experiencia vivida. Espero que les sirva de mucho. Un abrazo grande y nos vemos.